y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y les invito a que miremos también el libro de Job, capítulo 19, verso 25 al 26, donde dice la Escritura: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Verso 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. En la historia del Antiguo Testamento, en cada una de las historias, existen unas experiencias que demarcan no solo los testimonios vividos por sus personajes, hombres y mujeres, sino también que estos testimonios de estos hombres sirven de referencia para las experiencias del diario vivir nuestro. Yo creo que ese era uno de los propósitos de Israel cuando demarcaba cada una de estas historias. Cuando Israel hablaba de Abraham y de los eventos que acontecieron alrededor de su persona, o cuando hablaba de algunos otros de los patriarcas, no solo lo hacía para demarcar lo histórico, sino que lo hacía para hacerle entender a Israel el Dios que ellos tenían como resultado de la relación que ese Dios tenía con sus patriarcas. Desde luego, cuando Israel leía estas historias, no solamente interpretaba que estas historias demostraban el cuidado providencial de Dios para un patriarca, o el cuidado providencial de Dios para una nación, sino que también entendían que estas historias daban fe, daban confianza, daban seguridad, para que el lector entendiera que así como el Dios de Abraham cuidó de Abraham, cuidó de los patriarcas, cuidaba de Israel, también podía cuidar de ellos. Y esto es fundamental en la experiencia de la fe. Y esto es fundamental en la experiencia de la vida cristiana. Porque hay quien puede leer las historias bíblicas y entenderlas solamente como historias. Plantearlas solamente como historias. Y partir inclusive de la premisa que ese fue el cuidado que Dios tuvo para con Abraham, o fue el cuidado que Dios tuvo para con los patriarcas, pero no necesariamente tiene que ser el cuidado que Dios tiene para conmigo. Y a mí me parece que las Sagradas Escrituras, cuando presentan a Dios, presentan a un Dios que tiene cuidado no solo de los protagonistas bíblicos, sino un Dios que tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Y a mí me parece que es mejor ir a las Sagradas Escrituras viendo en la palabra del Señor una experiencia, una circunstancia, un dato, como algo que muy bien también puede afectarme positivamente a mí. Porque esto es lo que genera la chispa de la fe. Yo recuerdo hace bastantes años atrás, yo era un adolescente y escuchaba a doña Julia en el altar orando. Doña Julia era una mujer recién convertida. Y desde luego, en su oración en el altar, ella estaba pidiéndole a Dios. Ella había leído en la Biblia que el apóstol San Pablo le había dicho al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y desde luego, doña Julia había leído eso en esos días,
Y esa mañana o esa noche en la oración en la iglesia, pues ese era su lema de la oración. Señor, tú dices en tu palabra que si yo creo a ti, toda mi familia será salva. Y desde luego, yo era un poco más teólogo que doña Julia, ¿verdad? Y yo sabía un poquito más de Biblia que doña Julia. Decía, bendito, pobrecita, la van a tener que instruir, porque esa no es su experiencia y eso no es su testimonio, eso no es por lo que ella tiene que orar. Esa fue la experiencia del carcelero de Filipo, y eso fue lo que Dios le dijo mediante la expresión del apóstol al carcelero de Filipo. Pero allí estaba doña Julia con sus ojos cerrados en el altar orando y pidiéndole a Dios que Dios hiciera lo mismo en su familia. Desde luego, unos años después, doña Julia se fue a los Estados Unidos con parte de su familia y pasaron muchos años. Y cuando yo vine a conocer de la familia de doña Julia, fue porque uno de sus hijos, Carlos, vino como predicador a la iglesia que yo pastoreaba en Trujillo Alto. Y cuando él terminó de predicar, pues nos quedamos en una esquinita así conversando, y le digo, óyeme, Carlos, ¿y cómo está doña Julia? Me dice, mami está feliz, mami está que baila en un solo pie. Le digo, pero está bien de salud. Me dice, no, ella tiene pues los achaques de su edad, pero ella está feliz. Imagínate, ella oraba para que el Señor salvara a mis 14 hermanos y hermanas, y salvara a mis 14 cuñados y cuñadas. ¿Y sabes qué? Dios salvó a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, a todos mis cuñados, a todas mis cuñadas. Hasta mi padrastro se convirtió al Señor. Pues yo creo que cuando venimos a las Sagradas Escrituras tenemos que verla en esa óptica. No podemos pensar, porque de lo contrario no desarrollaríamos fe. O sea, si lo que yo voy a leer de Abraham, si lo que yo voy a leer de Isaac, si lo que yo voy a leer del Nuevo Testamento, lo voy a ajustar simple a una interpretación histórica, a una interpretación de un dato que no tiene ningún vínculo y que no tiene ninguna relevancia y que no habla mi corazón y que no habla mi vida, pues ya y sencillamente yo me quedo en el Dios histórico. Yo me quedo en el Espíritu Santo histórico. Pero si yo leo bien la Escritura, mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, el Dios que hizo milagros en Abraham puede hacerlos en mí también. El Dios que hizo milagros en los patriarcas puede hacerlo en medio de la iglesia. El Dios que hizo milagros en la iglesia primitiva puede hacerlos en la iglesia del siglo XXI, porque Él sigue siendo el mismo Dios. En el Antiguo Testamento existe un pozo que se encuentra entre Cades y Beret. Y la historia aparece en Génesis capítulo 16 y verso 8 al 14. Allí una mujer llamada Agar tuvo una experiencia con Dios mientras huía de los maltratos de Sara, la esposa de Abraham. Agar era una esclava y desde luego ella vino a entrar a la relación de Abraham, no por interés propio, sino que vino a entrar a la relación de Abraham porque como esclava de Sara fue ofrecida a Abraham. Ofrecida a Abraham para que entonces, según Sara, se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham de crear a través de él una descendencia. Y desde luego Sara entendió que cuando Dios hablaba, pues no hablaba muy claro y que había que darle alguna ayudita a Dios para resolver los problemas que él quería resolver. Dios le había dicho a Abraham, que iba a ser de él una gran descendencia, pero el hombre se estaba poniendo viejo. Y a la vez que se ponía viejo, se estaba quedando sin fuerzas biológicas, sin fuerza física, para poder entonces lograr
que eso que Dios había prometido se hiciera realidad. Y por lo tanto, doña Sara entonces le dice, mira, yo creo que esto que Dios dijo no es como literalmente lo dijo. Yo creo que lo que Dios dijo puede ser realidad, pero de otra forma. Mire, cuando Dios dice digo, es digo, no es Diego. Y cuando Dios dice Diego, no es digo, es Diego. Y cuando Dios habla, si es Dios el que habló, Él habla con claridad. Y cuando Él habla, lo que Él plantea se cumple, se lleva a realidad, se lleva a feliz término. Y desde luego, doña Sara complicó la situación aquí, porque le ofreció a Abraham a su esclava para que se cumpliera aquello que él esperaba como una promesa de Dios. Desde luego, Agar era una muchacha joven, y cuando Sara, la esposa, se la ofreció sin pleito, él dijo amén. Y trastocó todo lo que Dios pedía, afectó todo lo que Dios planteaba, afectó todo lo que estaba en el propósito divino. Porque cuando nosotros metemos las manos para ayudar a Dios en lugar de ayudar, lo dañamos, estropeamos el plan divino. Ahora, fíjese qué dato interesante. En Génesis capítulo 16, verso 8 al verso 14, mira lo que encontramos. Dice, y le preguntó Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella al ángel, ¿verdad? Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Verso 13 dice, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Verso 14, por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre del pozo del viviente que me ve. Note bien, aquí pasó algo bien interesante. Desde luego, cuando Agar vivió la experiencia, que la vivió 2 veces, de ser expulsada de la casa por Sara y ser devuelta de nuevo hacia Egipto, de donde ella provenía, el ángel apareció a su auxilio. Y cuando aparece a su auxilio, le hace una promesa. Y la promesa ella la interpreta de manera extraordinaria. Número 1, la cree. Número 2, va paso a paso por aquello que el ángel le ha dicho. Si así es como se va a llamar mi hijo, así es como se llamará. Pero la razón de este evento es porque ella entiende que Dios ha venido a su auxilio, y por lo tanto ahora descubre que ella y su hijo son el resultado del Dios que la ve, del Dios que la mira, del Dios que está atento a ella, del Dios que sale en su auxilio cuando hay dificultad,
cuando hay peligro, cuando hay adversidad. Y desde luego, dentro de esa misma experiencia, es que entonces vemos también en Génesis capítulo 25 la historia de Isaac, que ha sido prosperado por Dios, que ha sido bendecido por Dios. Y dentro de la historia se dice que la razón por la que fue bendecido es porque él permaneció al lado del pozo del que vive y del que ve. Y desde luego, tanto la historia de Agar como la historia de Isaac están vinculadas a ese pozo. Ese pozo representó para ellos un testimonio de la gracia divina. Ese pozo representó para ellos un testimonio de la protección divina. Y fíjese qué interesante, dentro de la historia bíblica, Agar recibió un milagro de protección de Dios al lado del pozo. De alguna manera a Isaac le contaron la historia y le hicieron saber que Agar vivió el cuidado y la protección divina como resultado de aquel pozo. E inmediatamente Isaac luego se adhiere cerca del pozo y entiende entonces que la bendición de Dios a su vida es como resultado de estar al lado del pozo del Dios que me ve. La pregunta que pudiéramos hacer ¿es acaso esto una superstición? ¿O es acaso esto una declaración de fe que estimula el alma y que estimula los sentidos para enfrentarse a los retos de la vida, para enfrentarse a las dificultades de la vida? Mire, a veces uno puede ver extremos en algunas posiciones y desde luego cuando uno ve los extremos no son buenos. Ni aun en los placeres más gratos y más permisibles. No hay cosa más maravillosa que comer, pero los extremos en el comer son gula. No hay cosa más extraordinaria que dormir, pero los extremos en el dormir son vagancia. No hay cosa más extraordinaria que sentarse a disfrutar de una buena película, pero desde luego sentarnos a ver la película todo el día sin hacer nada más es el resultado de una postura de haraganería. Así que los extremos indistintamente produzcan beneficio o produzcan satisfacción, los extremos siempre son malos. Ahora, una vida balanceada y centrada en la experiencia de la fe no necesariamente es mala. Mire, en la experiencia cristiana hay unos símbolos que se han utilizado siempre. Algunos han dejado, como que han desaparecido, otros todavía existen. Y desde luego, esos símbolos, esos actos simbólicos son necesarios en la experiencia de la fe. Yo recuerdo, cuando yo era niño, aquellas campañas donde el evangelista la noche antes, o la noche en que concluía la campaña, como ya se iba, entonces pedía a la gente que trajeran pañuelos. ¿Alguien se acuerda de eso aquí? Traían pañuelos. Y la razón por la que traían los pañuelos era porque el evangelista ya se iba. Entonces, desde luego, al traer los pañuelos eran traídos y se oraba por ellos y se dedicaban al Señor. Entonces, le decían a las personas, ahora usted se lleva ese pañuelo y usted va a su casa donde está el enfermo y le pone el pañuelo y ora por él al Señor. Y a los otros días, después de pasada la experiencia de la campaña, empezaban a llegar los testimonios. El pañuelo no había hecho absolutamente nada, ¿verdad? Ni siquiera el acto de ponérselo al enfermo, pero sí había un elemento de fe que acercaba tanto al que venía con el pañuelito
como aquel que estaba enfermo, que le decía, mira, yo fui a una campaña evangelística y me dieron este pañuelito ungido y yo te lo voy a poner. De igual manera el aceite, ¿verdad? Fíjese que yo he dicho que las cosas en extremos siempre son perjudiciales. Ahora usted no sale a comprar pañuelos para ese tipo de cosas, ¿verdad? Igual que la experiencia del aceite. Desde luego, la experiencia del aceite es una experiencia que los predicadores de antes le llamaban de punto de contacto, ¿verdad? Donde decían, bueno, no hay ningún poder en el aceite, pero el aceite sirve ¿de qué? De un elemento de punto de contacto. Punto de contacto, lo que ellos querían decir era donde la persona tenía convicción en su corazón de que la gracia de Dios se hacía presente para operar un milagro. Fueron muchas las veces que yo escuché en los cultos y en las campañas por la radio, y luego que el culto terminaba, el predicador decía, si hay algún enfermo en su hogar, ponga la mano sobre la radio. Como punto, claro, uno ponía la mano sobre la radio y como era de tubo, aquello estaba calientísimo, ¿no? Y desde luego, uno escuchaba testimonios extraordinarios como parte de esa experiencia de lo que llamaban aquellos predicadores puntos de contacto, que no era otra cosa que era avivar la experiencia de la fe para creerle a Dios. En el caso de Agar y en el caso de Isaac, el pozo no era un planteamiento supersticioso. El pozo no era meramente una cuestión de cábula. El pozo era ese punto de contacto que le hacía entender que allí Dios se había hecho presente para operar milagros. Y cuando el hombre y la mujer de Dios tiene convicción de que en Dios hay poder para hacer milagros, óigame, cuando se cree, se vive. Cuando se cree, se experimenta. Cuando se cree, la experiencia de nuestra fe cobra una fuerza extraordinaria y Dios honra la fe de sus hijos. No vive la misma experiencia el que siente que Dios se le ha ido como el que declara que Dios es su compañero fiel, que anda con él permanentemente en su vida. Si Dios está conmigo, dice la palabra del Señor, ¿quién podrá estar en contra mía? Si esa experiencia de la palabra del Señor nos demarca, nos plantea que la presencia de Dios no es meramente para que usted entienda que hay un Dios presente, sino para que usted entienda que ese Dios presente es un Dios que también interactúa en la vida, interactúa en la necesidad, interactúa en la enfermedad, interactúa con el hombre y con la mujer que se acerca a él, porque el Dios al que el creyente adora y sirve es un Dios que está vivo.